Saludos cordiales, estimados alumnos. Como siempre, vamos a ir a el rótulo de identificación. Recuerda que en el rótulo de identificación hay 3 informaciones que son sustancialmente sensibles y significativas al mismo tiempo. La primera información te indica el curso donde estás ubicado. Este es el curso de Biología Humana de 4º grado. Siendo hoy miércoles 14 de julio. Pensamos desarrollar la clase número 5. Con ello ya sabes que sería nuestro 5º encuentro virtual en su primera versión, con lo cual sería la sesión A. Como siempre, vamos a revisar qué fue lo que discutimos en la clase pasada. Dejamos esta lámina inconcluso, así que sugiero que hagamos una recapitulación total. Como es bien sabido, estamos desarrollando el tema número 3, cuyo título es el sistema reproductor masculino. Ya habíamos visto todas estas estructuras. Recuerda que el estudio que estamos realizando es de tipo morfológico y fisiológico, entendiéndose que la morfología es el conjunto de órganos que conforman el sistema como tal. Y la fisiología serían las funciones de todos y cada uno de estos órganos que conforman el sistema. Bien, aclarado eso, pues habíamos dicho en la clase pasada y estábamos estudiando el escroto. El escroto es una bolsa de piel. Acá, mira, en este momento el cursor está haciendo círculos sobre el escroto. Es una bolsa de piel. Esa bolsa de piel tiene una función muy específica, mantener la temperatura a 30 grados Celsius. Esa es la temperatura en la cual sobrevive esto que se llama el gameto, fíjate tú, el gameto masculino. Así que vamos a darle nombre. De esto se trata. Este sí es uno de los personajes más significativos y emblemáticos en este sistema reproductor. Así que vamos a darle su nombre. Ya sabes que es el gameto masculino. Y como te dije anteriormente, su nombre es espermatozoide. Ahí lo tienes. Muy bien. Bien. Vamos a cuadrarlo mejor. Y aquí está. Entonces, para que este personaje se mantenga vivo, necesita esa temperatura, 30 grados centígrados. Y esa es la función del escroto. El escroto adopta varias posiciones. Mira, él se dilata cuando hay excesivo calor, entonces se dilata para mantener esa temperatura. Y cuando hay excesivo frío en el medio ambiente, él se contrae, pues. Todo con el objeto de mantener, como te dije anteriormente, 30 grados Celsius. Esa es la temperatura ideal para mantener vivo el espermatozoide. Es muy importante eso. También te recuerdo lo siguiente, que el cuerpo humano como tal, oye bien, el cuerpo humano como tal, a través de su proceso de, a través de su proceso de homeostasis, te quiero indicar que el proceso de homeostasis significa equilibrio, en este caso el equilibrio de la temperatura. Las reacciones metabólicas que ocurren dentro de nuestro organismo es lo que mantiene la temperatura de 37 grados centígrados, ¿ves? Pero el espermatozoide no puede estar sujeto a esa temperatura porque sencillamente se destruye, pues perece. Entonces hay que mantenerlo a una temperatura de 30 grados Celsius. Esa es la función del escroto. Dentro de esa bolsa de piel, ya lo habíamos comentado en la clase anterior, se encuentra el testículo. El testículo, aparte de ser un órgano, túbulos semíferos, ahí está formado por túbulos semíferos. Fíjate la palabra de túbulos. Túbulos significa lo siguiente, básicamente serían tubos, ¿no? Pero como esto es una escala microscópica, entonces no se le da la terminología de tubos, sino que son tubos excesivamente pequeños, con lo cual nosotros le decimos túbulos. Esos túbulos son seminíferos. Allí se produce, ya lo habíamos indicado en la clase anterior, pero estamos repasando. Fíjate, ahí se produce el espermatozoide y la testosterona. Ahí está.
Ya el caso del espermatozoide ya lo hemos visto, pues ahí lo podemos apreciar. Date cuenta. El espermatozoide sería este personaje que está aquí. Además, el espermatozoide se considera como una célula germinal. Óyeme bien, una célula germinal. ¿Qué significa una célula germinal? Bueno, es una célula que transmite material genético hacia otras células más, en este caso hacia la descendencia. Porque el objetivo de todo esto es ver cómo preservamos la especie humana. ¿Cómo preservamos? Esa es la idea, ¿oíste? Entonces ese material genético, como te dije anteriormente, queda capsulado a través de un espermatozoide. Aquí tenemos gameto masculino, es el espermatozoide. Pero además el testículo hace funciones de glándula. Él produce la testosterona, mira aquí está, en grandes cantidades. ¿Ya? Y lo puedes apreciar, produce la testosterona. Ya pues. Entonces la testosterona, entre otras cosas, permite dar efectos de, mira, características sexuales secundarias. ¿A qué denominamos características sexuales secundarias? Bueno, ya habíamos comentado sobre eso. Son características, como que dicen, colaterales a la principal. Aquí voy a detenerme un poquito para explicarte lo siguiente. Te recuerdo que la especie humana tiene dos géneros. Una versión que es masculina y otra que es versión que es femenina. Si nosotros queremos distinguir categóricamente entre un masculino y un femenino, el género de la especie humana lo hacemos a través de su sistema reproductor masculino. No hay la menor duda. Ahí decimos, bueno, este es un varón, este es una hembra. ¿Quién es el varón? Pues el que tiene el sistema reproductor masculino. ¿Quién es la hembra? La que tiene el sistema reproductor femenino. Esa es la distinción del género en la especie humana. Así de sencillo. Ahora bien, dada la distinción principal y significativa, de esta viene acompañada los caracteres secundarios sexuales, o lo que sería lo mismo, los caracteres sexuales secundarios. Vamos a llamarlo de esa forma, caracteres sexuales secundarios. En el caso del hombre, podemos apreciar que existen características que diferencian con respecto a la hembra. Por ejemplo, observamos que las espaldas del hombre se ensanchan, se desarrollan más con respecto a la mujer. También existen vellosidades en las piernas. A los hombres les salen más en abundancia con respecto a las mujeres. El timbre de la voz se hace más grave, perdón. Se hace más, como más fuerte también. En la mujer, el timbre de la voz es un poquito más, un timbre agudo, un timbre más bajo, con relación a esto. Además, vellosidades en la cara, sale el bigote, la barba. A las mujeres que generalmente no les sucede eso. Y esto se debe todo a la producción de testosterona, ¿oíste? A eso le llamamos caracteres secundarios, o bueno, caracteres sexuales secundarios. No te olvides de eso, ¿oíste? Acá te lo estoy colocando, caracteres sexuales secundarios. Generalmente los estudiantes, cuando a uno se le pregunta la distinción principal entre el varón y la hembra, él anuncia y se apoya en los caracteres sexuales secundarios. No debes apoyarte de eso. Más bien, esto debe reforzar la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Bueno, la diferencia es el sistema reproductor, hijo. Ahí está de sencillo. Eso es lo que diferencia a la especie, eso es lo que diferencia entre la especie y el género, quién es masculino y quién es femenino. Y recuerda que los caracteres sexuales secundarios son apoyos, son complementos a la distinción principal, que es el sistema reproductor masculino. Bien, aclarado eso, entonces los testículos tienen esa finalidad. Es una glándula, crea espermatozoide y además crea esta hormona que se llama la testosterona. Esa hormona la segregan a través de todo el cuerpo y bueno, y llegaría a
todas las localidades del cuerpo del masculino para hacer la referencia que te dije, para poner en práctica los caracteres sexuales secundarios. Bueno, pero nosotros nos vamos a quedar no con la hormona, sino con el espermatozoide. Una vez que el espermatozoide es creado en los testículos, pasa al epidídimo. Mira, aquí puedes observar, pasa al epidídimo. Y habíamos dicho también en la clase pasada que el epidídimo era una unidad de almacenamiento. Una vez que se producían los espermatozoides por parte de los testículos, quedarían almacenados allí, confinados pues por un tiempo, hasta que haga su recorrido desde lo interno a la exterior. Pero por ahora, él quedaría ahí en el epidídimo. Pero más que una unidad de confinamiento, también es una unidad de capacitación. Y esto es muy importante y vamos a aclarar esto. Mira, esto es un tema que bueno que lo manejes. Se llama la fertilidad masculina. Muy bien. Es la capacidad de que el hombre pueda generar vida desde su vida. Esa fertilidad, evidentemente, ya sabes que el protagonista principal son los espermatozoides. Muy bien. Pero estos espermatozoides, óyeme bien, tienen que tener 3 características principales y con ellos se determina la fertilidad masculina. Primero, la cantidad. Esto es muy importante. Se deben producir de 2.800.000 a 3.200.000. Esa es la cantidad de espermatozoides. Te preguntarás, ¿y por qué tantos espermatozoides? Bueno, hay que producirlos. Diariamente se tiene que producir esa cantidad. Porque una vez que los espermatozoides salen al exterior, cualquier perturbación dentro del medio ambiente que ellos están creados, hacen que ellos perezcan, se mueren enseguida. De hecho, justamente cuando se hace el depósito en la vagina de la mujer, pues la mitad muere justamente en la vagina. Fíjate tú, entonces hay que tener una gran cantidad de espermatozoides, pero pues con ello se garantiza de que al menos uno de ellos logre fecundar al óvulo. Uno de ellos, y con la fecundación del óvulo se empieza nuevamente el milagro de la vida. Entonces es muy importante la cantidad, se destaca ese hecho. Realmente ese es el estándar para hablar de fertilidad masculina. Se habla de ese estándar, pues de 2.800.000 a 3.200.000. También hablamos de la calidad del espermatozoide. Muy bien. Y aquí viene otro aspecto importante que está con la fertilidad masculina. Y es la movilidad. Sí, la movilidad. Vamos aquí es mo. Y déjame decirte una cuestión muy importante, la movilidad. Acá vamos a corregir errores, dicen fertilidad masculina. Ajá, aquí, fertilidad masculina. Ahora sí tenemos. De esta manera lo dejamos claro. Y he dejado fertilidad de último porque te voy a explicar lo siguiente. Ha sido a propósito de dejarlo de último, porque ya te he dicho que los espermatozoides son producidos acá en los testículos. Una vez que son producidos, se almacena en el epidídimo. Pero ese almacenamiento no va a ser pasivo, sino creo que se necesita alrededor de 8 horas de entrenamiento a los espermatozoides, es decir, a enseñarle a cómo se mueven. Y es justamente en el epidídimo donde tienen esa capacitación. Así se les llama, capacitación, enseñar a los espermatozoides en su movimiento para que se muevan. Ellos tienen que moverse, porque recuerda que una de las ideas básicas, y ya te lo he explicado, el espermatozoide entra en la vagina y de la vagina tiene que hacer un recorrido, ¿no?, al cuello uterino, pasar por el útero, llegar a las trompas de falopio y precisamente en las trompas de falopio allí hace el proceso de fecundación donde se forma el huevo que es el cigote y de ahí el embrión y finalmente el feto. Entonces todo ese proceso
nos involucran lo que es la fecundación, la reproducción de la especie. A eso es que estamos, y estamos enfocados allí. Cuando estemos hablando del sistema reproductivo femenino, te vuelvo a explicar cómo es el recorrido que hace el espermatozoide y por qué es la importancia de su movilidad. Entonces todo eso se define. Una vez que el espermatozoide ha recibido su capacitación de movimiento en el epidídimo, entonces empieza el recorrido, tal cual como te lo expliqué en la lámina anterior, pues en la clase pasada fue de esa manera. Mira, ese recorrido viene por aquí, todo este que está acá, justamente por el conducto deferente. Hemos hablado que el conducto deferente es un canal de transporte. Empieza, y es muy importante la movilidad, porque si el espermatozoide quedara inmóvil, pues entonces ni modo, ahí quedara nomás, se quedara en el epidídimo. No, él tiene que moverse por esto que se denomina el conducto deferente. Mira, ya lo habíamos analizado en la lámina anterior, en la clase pasada, todo este espacio, mira, todo este espacio él recorre. Y mira, ¿a dónde llega? Justo llega a la vesícula seminal. Aquí llega la vesícula seminal, mira, aquí estamos, en la vesícula seminal. ¿Qué es la vesícula seminal? Básicamente una vesícula es una glándula, ya tú sabes que las glándulas se caracterizan porque ellas producen hormonas, son mensajeros químicos. Es la manera de decirle al cuerpo cómo debe comportarse, qué debe hacer. Eso hacen las glándulas. Ahora, te lo voy a escribir por acá, que creo que ya eso lo debiste haber estudiado cuando viste el sistema nervioso. Después que se ve el sistema nervioso, prácticamente viene el sistema endocrino. Y en el sistema endocrino tenemos las características de las glándulas, ¿no? Fíjate, las glándulas, bueno, hay unas glándulas que tienen, que son ¿ves? Aquí tenemos. Entonces, pasa lo siguiente. Las glándulas segregan hormonas, básicamente, ¿no? Las hormonas entran en el torrente sanguíneo para llevar el mensaje. Hormonas, aquí está. Todas las glándulas tienen esa característica. Segregan hormonas. Justamente esa capacidad de segregar hormonas y que viaja por el torrente sanguíneo y llegan a los órganos específicos. Son mensajes. Igual que el sistema nervioso que produce unos mensajes, pero el mensaje del sistema nervioso es eléctrico, mientras que acá en el sistema el sistema endocrino se hace a través de las hormonas que viajan por el torrente sanguíneo. Aunque hay unas hormonas de secreción externa, como el caso de la saliva, ¿no? El caso del sudor, esas son glándulas de secreción externa. Esas no viajan por el torrente sanguíneo, entonces uno no dice que ellas segregan hormonas, sino más bien una secreción externa. Bueno, hay que saber diferenciar. Entonces es la vesícula precisamente es una, como te estaba diciendo anteriormente, es una glándula que segrega el semen. ¿Y qué es el semen? El semen es un medio de transporte que va a ayudar a la movilidad al espermatozoide. ¿Me estás entendiendo? El semen es un medio de transporte que va a ayudar a la movilidad del espermatozoide. Es muy importante eso, ¿no? Entonces, ahora sí, pues, de aquí en adelante pertenece ya al tema que vamos a desarrollar nuevo. Entonces, el espermatozoide ha llegado acá a la vesícula seminal y además lo han dotado de un medio de transporte con la cual él podría ir desde lo interno del varón hacia lo externo. Aquí debemos llegar, hacia lo externo, mira, hacia lo externo. Y ha de suponerse, en el mejor de los casos, de que entonces el pene está introducido en la vagina. Bien, eso significa que una vez que el espermatozoide sale a lo externo, se encuentra en la vagina, el sistema reproductor femenino. De eso se trata porque estamos armando toda una película en la cual se está reproduciendo la especie humana. ¿Oíste? Esa es la clase. Y ese es el principio que estamos nosotros desarrollando esta clase bajo ese principio, pues. Bien, entonces, ya cuando el espermatozoide tiene
esa ayuda de medio de transporte sigue su recorrido hacia lo externo. Mira, mira, mira. Pero ahora en ese recorrido, mira por dónde pasa. Pasa por esta otra glándula que se llama la próstata. Entonces, en la próstata contribuye con el semen porque ella allí lo dota de algo que ya nosotros denominamos el líquido seminal. Ese líquido seminal tiene una función muy importante, una función de protección. Y lo voy a destacar acá con un asterisco para que te lo aprendas y es de vital importancia conocerlo. ¿Ves? Entonces, hay una diferencia en lo que es el semen. El semen corresponde a un medio de transporte, mientras que el líquido seminal es de protección. Brinda protección al semen, porque el semen es una pieza o es una célula germinal. Te digo que es una célula germinal, ya te lo he repetido en anteriores oportunidades. Ahora sigo siendo incisivo, reiterativo e insistente, porque una célula germinal es aquella célula que transmite el material genético de su progenitor hacia su descendencia. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, pues, una descendencia para preservar la especie humana. Entonces el semen es su medio de transporte y que además quiero agregarte una información que lo descubrí, no que lo descubrí, sino que fue certificado en estos días, en que el semen, aparte de ser un medio de transporte, en su composición química, ayuda a modificar el estado anímico de las mujeres, porque el semen, cuando es absorbido por las paredes vaginales, entonces esa composición química baja los niveles de depresión, mejorando su estado anímico. Eso ya está certificado. No es una cosa que yo lo digo, ni eso, sino que, bueno, no es que esté promoviendo la actividad sexual ni nada de eso por eso, sino te estoy diciendo que eso está certificado. Ya eso está certificado. Hay componentes del semen que ayudan justamente a bajar los niveles de depresión en las mujeres, mejorando su estado anímico. Entonces, esa es una particularidad del semen. Mientras que la próstata no está en eso, la próstata simplemente se dedica a la protección, a darle protección. Entonces, ahí me voy a detener porque fíjate este punto que está acá, en el recodido del semen. Este punto en particular, vamos a hacerlo, voy a hacerlo grandazo, de verdad que lo voy a hacer bastante grande para que lo puedas observar. Eso es un puntazo grandazo, porque por allí viene, mira, esta es la vejiga, aquí está, muy bien, y llega a este punto, y en este punto hay como especie no, hay una bifurcación. Bifurcación significa dos caminos, un camino que proviene del conducto deferente y otro que proviene de la vejiga. Se unen para formar uno solo, pues mira, se unen, ahí está. Voy a seguir el recorrido completo, por favor, atento al recorrido. Lo estoy haciendo con el color negro, todo eso. Ese es otro canal de transporte que se denomina la uretra y es directo que me lleva justo hacia el exterior. Aquí puedes observar y podemos ver entonces dónde está aquí la uretra. Vamos a ver, aquí lo puedes ver, mira, ve, uretra. ¿Qué es la uretra? Pues otro canal de transporte. Vamos entonces a colocarlo para que lo entiendas aquí. La uretra sigue siendo otro canal de transporte. Fíjate que el canal de transporte son vías de acceso pues, que tiene. Y es justamente el canal de transporte que comunica lo interior con lo exterior. Ajá, pero entonces acá voy a detenerme. Atento, atento a lo que te voy a explicar. Concéntrate en la uretra. Dejemos el espermatozoide justamente antes de la próstata. Si no, vamos a concentrar un camino de la uretra. Un camino de la uretra
es este que está aquí que me llega a la vejiga. La vejiga es un contenedor de desechos químicos del cuerpo humano. Cuando esto se llena, pues nosotros tenemos que excretar ese líquido que es el desecho de la sí, bueno, es el desecho de la, digamos no de la descomposición, es el desecho del metabolismo que hemos hecho en nuestro organismo y tiene que ser excretado, pues, botado hacia afuera, porque es un desecho, como te dije anteriormente. Y también corresponde a lo que es la homeostasis líquida, que esto tiene que ver mucho el riñón. Una de las funciones del riñón es precisamente eso, servir de filtro y mantener la homeostasis líquida dentro del cuerpo humano. Eso lo vamos a ver en la clase, en el tema que viene siguiente, que es el sistema urinario. Pero sin embargo, te adelanto de eso. Ese desecho queda depositado justamente aquí en la vejiga, que cuando él se llena, pues entonces por ahí pasa elementos tóxicos, altamente tóxicos, porque son ácidos para el espermatozoide. Y si el espermatozoide llega a tener contacto con la orina, pues sencillamente se muere antes de su idea de fecundar. Porque la idea y la misión del espermatozoide es salir al encuentro con un óvulo para llevar el material genético de su progenitor. Esa es la misión del espermatozoide. Entonces hay que cuidarlo y todos los órganos están en sincronía para ayudar al espermatozoide en ese propósito. Entonces la próstata segrega ese líquido seminal, que justamente cuando el pene se encuentra erecto, él limpia los residuos de la orina, porque la orina es ácida y puede matar, no, mata con toda seguridad al espermatozoide. Entonces él limpia ese camino. Para cuando el espermatozoide lo vaya a recorrer, pues el camino esté limpio de ese tránsito. ¿Qué te parece? Esa es una de las funciones del líquido seminal. Porque la otra función es mantenerlo protegido hasta que logre la fecundación. Porque una vez que el espermatozoide entra en el sistema reproductor femenino, recuerda que él es un agente externo al organismo de la mujer. Y entonces ese organismo va a activar sus barreras de defensa, porque entró el semen, entró un espermatozoide. Entonces, oye, un momento, esto no pertenece ni es configuración ni composición morfológica de la mujer. Entonces es un agente externo, hay que atacarlo y se activan barreras de defensa. Y la mujer responde con ácidos. Por eso es que en un primer intento, cuando el espermatozoide entra en la vagina, pues ni modo, pues más de la mitad del espermatozoide, bueno, los libros indican que exactamente la mitad, 1,5 millones de espermatozoides mueren simplemente al momento de entrar en la vagina. Ok, el líquido seminal protege con estos primeros ácidos. Bueno, en algunos, por eso es que se mueren simplemente la mitad y la otra mitad sigue el camino hacia el útero. Pero la mitad muere. Y si no tuviese líquido seminal, ten con toda seguridad que mueren toditos, justo en ese primer contacto. Mueren todos, así. Pero el líquido seminal da protección dentro del organismo del varón y también dentro del organismo femenino. O sea que el líquido seminal acompaña al semen en su recorrido. Toda una protección que se le está dando. Bien, entonces, ok, esa es una de las razones por la cual aquí debemos tener que el pene tiene que estar en una posición erecta. ¿Por qué tiene que estar erecto? Bueno, porque date cuenta, cuando él no está erecto, mira ese canal, existen curvas, entonces, mira, con mayor dificultad tiene el tránsito. Entonces el canal, cuando ese pene está erecto y que esa erección es a través de que los vasos sanguíneos se llenan de sangre y entonces de esa manera contribuye a la erección del pene. Esperen un momentico, estimados estudiantes, que tengo un problema técnico. Ya lo voy a resolver, por favor, un poquito de tu paciencia, te vamos a pedir en este momento. Gracias, hasta que solvente el problema técnico.
como te estaba, gracias por tu paciencia, estimado estudiante. Son cosas que suceden, pero bueno, ya vamos a seguir. Estábamos discutiendo justamente que el espermatozoide estaba acá, pues. Y para transitar por la uretra, mira aquí, el líquido seminal le brinda esa protección. Ya acá hemos finalizado, pues el líquido seminal le brinda la protección. Vamos a escribir eso, que es muy importante. La próstata segrega el líquido seminal. Aquí está, líquido seminal. Y una de las principales funciones de ese líquido seminal es brindar protección, pues. Eso, brindar la protección adecuada. Destaquemos ese hecho, protección. Y entre esos de la protección es eliminar residuos de orina que se pueda conseguir por la uretra. ¿Oíste? Ya que a diferencia de la mujer, que las mujeres utilizan un canal para ellas eliminar los desechos a través de la orina, lo utilizan el meato urinario, un canal distinto al que utilizan para la actividad sexual. Nosotros no. Nosotros los hombres utilizamos la uretra, por allí transita nuestro espermatozoide y además es el canal para liberar o excretar justamente la orina. Bien, entonces el líquido seminal brinda esa protección. También creo que estaba desarrollando la idea de que el pene tenía que estar erecto. Una de las ideas de que el pene tiene que estar erecto es para darle menos resistencia posible en ese canal de transporte. ¿Oíste? Porque una vez que está erecto, mira, ya no es eliminar estas curvas, pues, estas curvas demasiadas pronunciadas. Una curva con cierto grado de curvatura, con lo cual sea viable el camino y la movilidad del espermatozoide. Bueno, y de esta manera ya el espermatozoide estaría en su parte exterior, que es ese es el cuento que vamos a seguir desarrollando en la próxima lámina. Bien. Recuerda que vamos a conectar, oíste, vamos a conectar el camino del espermatozoide en su parte exterior. Y se supone, en el mejor de los casos, que en la parte exterior del espermatozoide que se va a encontrar con la vagina. La vagina es la parte interna de la mujer. Entonces, quiero decirte lo siguiente. Acá hay una lectura, pero para poder entender esta lectura, quiero que hagamos el siguiente esquema de manera para organizarlo. Vamos a hablar en esta oportunidad del sistema reproductor femenino. Ya tú sabes que lo estamos haciendo desde un punto de vista morfológico y fisiológico. Entonces, desde un punto de vista morfológico se dividen en dos grandes estructuras de órganos. Una que le vamos a llamar órganos internos, con eso vamos a empezar a estudiarlo. Muy bien. Esos órganos internos estarían constituidos por lo siguiente. Ovarios. Hay dos ovarios, hay que entender eso, derecho e izquierdo, de igual número que los testículos, ¿no? Trompa de falopio. Muy bien. Útero y vagina. Esos cuatro órganos constituyen, digamos, sí, constituyen, bueno, no quiero decir esos cuatro órganos constituyen los órganos internos, ¿no? Digamos que esos cuatro elementos constituyen los órganos internos del sistema reproductor femenino. Vamos a emplear mejor de esa manera. Además de ello, también lo conforman otra estructura de órganos que le vamos a denominar órganos externos. Entre los órganos internos vamos a destacar justamente el hecho de la vulva. Vamos a hablar que es la vúlvera. Hablamos de los labios. El del clítoris.
Bien, otra que también estaría importante hablar importante, ajá, la vulva, los labios, el clítoris, meato urinario, y una estructura que se denomina himen. Entonces, así es que vamos a comprender y vamos a estudiar, vamos a ponerle un color blanco de tal manera que se pueda ver, y esa va a ser la referencia que vamos a tener. Fíjate, el sistema reproductor femenino entonces va a estar constituido, como te estaba diciendo, vamos aquí a darle muy bien, una llavecita, órganos internos y órganos internos y órganos externos. Acá una corrección, por favor, un poquito de tu paciencia. Vamos a llevar color rojo y aquí sería órganos externos. Externo. Ahora sí, la idea sí se completa y aquí vamos. Entonces, veamos este texto introductorio que tenemos aquí. La parte externa de los órganos reproductor femeninos, estás hablando de los órganos externos, se denomina vulva, ya habíamos hablado, que significa cubierta. La vulva, que está ubicada entre las piernas, cubre la abertura que conduce a la vagina y a otros órganos reproductores ubicados dentro del cuerpo. Claro, la conexión es justamente eso, ya vamos a tener un gráfico y lo vamos a apreciar de manera significativa. Atento a esto. La zona carnosa ubicada justo por encima de la parte superior, vamos entonces, fíjate este elemento que nos está perturbando aquí. Vuelvo nuevamente a mantener la idea porque el elemento perturbador es eso, perturba el normal desarrollo de la clase. La zona carnosa, mira, la zona carnosa ubicada justo por encima de la parte superior de la abertura vaginal recibe el nombre de monte de Venus. La abertura vaginal está rodeada por dos pares de pliegues de piel llamado labio. Eso es lo que expresan los labios. Estamos hablando ahora de los órganos externos, básicamente. El clítoris, un pequeño órgano sensorial, está ubicado hacia la parte delantera de la vulva, donde se unen los pliegos de dos labios. Ya vamos a distinguir que existen labios mayores y labios menores. Son pliegos de pie que recubren y dan protección a esa parte genital. Entre los labios hay abertura hacia la uretra, el canal que transporta la orina desde la vejiga hacia la parte externa del cuerpo. Esto es muy importante porque no es como el hombre. El hombre solo tiene un solo canal con la cual puede excretar la orina y por allí es el medio de transporte del interior al exterior del espermatozoide. No, la mujer no. La mujer en la parte sexual donde se introduce el pene no tiene nada que ver con el canal de la orina. La orina sale de forma independiente. Y la vagina, pues. Cuando una niña alcanza la madurez sexual, los labios externos y el monte de Venus se cubren con vello púbico. Muy interesante esto, la idea del vello púbico, porque esto no es una cuestión de estética, sino más bien una cuestión fisiológica. El vello púbico se encuentra allí, es para brindar protección, sobre todo de focos infecciosos. Entonces, es muy importante aclarar eso, ¿oíste? Es muy, muy importante. Bien, ya estoy viendo los controles. Felizmente llegamos al final de esta sesión, así que una vez que se produzca la desconexión voluntaria por parte de la plataforma Zoom, te recuerdo que debemos establecer de forma voluntaria la reconexión a la sección B. Así que te espero dentro de 5 minutos para reconectarnos. Atento pues y aprovecha los minutos que nos resta con el objeto de que puedas asentar todas estas ideas y tomar la idea central. Esto es lo que vamos nosotros a estudiar. Vamos a estudiar el sistema reproductor femenino
desde su forma morfológica, con órganos internos y órganos externos. Empezamos en la sesión A justamente analizando los órganos internos y siendo el primer protagonista de estos órganos internos los ovarios. Ahí está, pues. Entonces, atento, estimado alumno, para la reconexión de la sesión B. Ya, pues.